Listo, entonces iniciamos la transmisión de este webinar titulado Pruebas destructivas en calificación de soldadores, API 1104. Hemos hecho un webinar también la semana pasada que tenía que ver con las variables esenciales, variables de calificación, y ahora vamos a enfocarnos ya en las pruebas, es decir, las pruebas destructivas, pero en lo que concierne a calificación de soldadores. Entonces, este seminario lo vamos a enfocar desde el mismo libro, desde el mismo estándar API 1104. Entonces pasamos ahora al estándar. Bien, tenemos en portada el estándar API 1104 en la edición 22, emitida en julio de 2021. Ahí está la portada del documento, del estándar. Rápidamente, a manera de entrar en contexto solamente, quiero mostrar la tabla de contenidos. Este estándar API 1104 incluye dentro de su tabla de contenidos un alcance, referencias normativas, términos, definiciones, acrónimos y abreviaciones. Esta es la sección 3. Sección 4, especificaciones. Sección 5, calificación de procedimientos y calificación de soldadores. Perdón, calificación de procedimientos con adición de metal de aporte, sección 5, y sección 6, calificación de soldadores. Nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en este capítulo 6, calificación de soldadores. También dentro de los contenidos está la sección 7, diseño y preparación de juntas en soldadura de producción. Capítulo 8, inspección y pruebas en soldadura de producción. Sección 9, estándares de aceptación para ensayos no destructivos. Sección 10, reparaciones y remoción de defectos. Sección 11, procedimientos para ensayos no destructivos. Y una sección 12 de soldadura mecanizada con adición de material de aporte. Los anexos respectivos, ¿no? Anexos A, B y C. Entonces vamos a pasar directamente a la sección 6. Por aquí inicia la sección 6. Calificación de soldadores. Vamos a hacer un repaso a lo que es el alcance o el resumen o ese aspecto general de la sección 6. Este documento no está actualmente disponible en la versión en español, pero hemos hecho nosotros algunas traducciones insertadas aquí en párrafos, entonces de esta manera vamos a ir revisando algunos textos, información relevante para nosotros. Tenemos los aspectos generales por aquí. Veamos, un segundo por favor. Bien, entonces vamos con los aspectos generales. El propósito de la prueba de calificación de soldador debe ser determinar la capacidad de los soldadores para realizar soldaduras sólidas. Cada soldador debe estar calificado de acuerdo con los requisitos aplicables desde 6.2 hasta 6.8 antes de realizar una soldadura de producción. Es posible calificar un WPS y un soldador con una junta de prueba. Entonces, hasta aquí van haciendo un comentario. Lo que nos menciona en estos momentos el código API 1104 es que normalmente los procedimientos son procedimientos que ya están calificados y ese procedimiento calificado lo va a usar un soldador que recién se va a calificar, ¿ok? Entonces, normalmente un soldador
usa un procedimiento que ya está calificado y sigue como si fuera una receta ese procedimiento y hace su respectiva calificación según esa sección C. Bien, pero el código abre la posibilidad, abre la opción de que si, por ejemplo, se inicia un proyecto y no se dispone todavía de procedimientos calificados, se puede en una sola prueba, en un solo cupón de prueba, hacer ambas cosas. Es decir, se puede calificar el procedimiento y se puede calificar al soldador. Entonces, se da esa posibilidad y es viable. Sigamos. La intención de esta norma es que un soldador que complete satisfactoriamente la prueba de calificación de procedimiento sea un soldador calificado, lo que les comenté, ¿no? Siempre que la cantidad de especímenes de prueba requerida por 6.5 haya sido removida, probada y cumpla con los criterios de aceptación de 5.6 para cada soldador. En tales casos, no se requiere el cumplimiento verificado de una WPS, ya que el soldador establecerá los parámetros de la WPS como parte del proceso de calificación. Bueno, esto tal vez requeriría un poquito más de tiempo, comentar, ampliar, pero quería solamente de manera de introducción empezar con este aspecto general para ir a lo que son las pruebas destructivas, las probetas de ensayo, los especímenes y el tipo de prueba, incluyendo también los números de especímenes que se deben retirar del cupón de prueba. Esto sí lo vamos a leer, es importante. Dice, cuando las uniones de prueba se completen usando niples de tubería de circunferencia completa o accesorios con un diámetro externo superior a 12 pulgadas 3/4. Una prueba de calificación del soldador debe ser realizada por cualquiera de los siguientes. 1. Soldar la circunferencia completa cuando lo permita el WPS utilizado para la calificación. Esto, por si acaso, es, digamos, una mención de un caso particular. Un caso particular cuando usamos tuberías de este diámetro, mayor a 12 pulgadas 3/4. O sea, de un diámetro considerable. Entonces, para este caso, dice que hay estas tres posibilidades de calificación. Número 1, soldar una circunferencia completa. Número 2, un solo soldador que suelde al menos la mitad de la circunferencia de una junta de prueba. ¿Okay? Tenemos entonces, por ejemplo, una tubería de 15 pulgadas. Entonces, dado que estamos sobre las 12 pulgadas 3/4, entonces se puede solamente soldar la media circunferencia y ese soldador queda calificado. ¿Okay? Pero dice al menos la mitad. Puede ser un poco más de la mitad, pero al menos la mitad. Esa es una segunda opción. La primera opción fue que suelde la circunferencia completa. La tercera opción dice usar dos soldadores para completar la soldadura. ¿Ok? Dos soldadores para completar la soldadura de la circunferencia completa, durante la cual cada soldador completará la mitad de la circunferencia desde las posiciones, desde las 12, desde las 12 hasta las 6 en punto. En esta calificación de soldador doble de media circunferencia, la circunferencia completa debe ser soldar eh, usando los dos soldadores, con cada soldador soldando la mitad de la circunferencia que incluye una parte superior, una parte lateral y una parte inferior de la junta de prueba. Es decir, cada soldador que suelda media circunferencia, en la parte superior va a soldar en posición plana, en la parte lateral va a soldar en posición vertical y en la parte de abajo soldar en sobrecabeza. Bien, sigue todavía por acá, dice, los especímenes de prueba deben ser removidos de la porción de cada soldador de la soldadura completa. Los especímenes deben o no deben ser removidos de lugares donde los cordones de soldadura depositados por un soldador superponen los cordones de soldadura depositados por el otro soldador. Donde hay superposición de cordones de uno y otro soldador, de esas áreas no deben ser retiradas los especímenes. Eso lo vamos a ver en una gráfica. A ver.
Esta es la tabla 4 donde se muestran las clasificaciones de los metales de aporte. Estas clasificaciones se designan por las letras o combinación de letras y números WF-1, WF-2 hasta número 6. Es una forma en que el código ha clasificado los metales de aporte, según el proceso, según la especificación y según la clasificación. Bien, esto continúa. Debemos también decir lo siguiente, que existen dos tipos de calificación para soldador, según el enfoque de este código. Uno, el primer enfoque o el primer tipo de calificación es la calificación simple o calificación única. Esa es la calificación única, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la calificación única? Para una calificación simple única, un soldador deberá soldar una junta de prueba que una niples de tubería o segmentos de niple de tubería. Segmentos nos referimos, por ejemplo, a una media circunferencia, eso es un segmento de un niple. Entonces, eso dependerá del diámetro, por supuesto. Para calificaciones para hacer soldaduras a tope, el soldador debe hacer una soldadura a tope, ya sea en la posición rotada o en la posición fija. Posición rotada o posición fija. Posición rotada, bueno, podríamos citar o mencionar como ejemplo, por ejemplo, a la posición 1G en tuberías, ¿no? Posición fija nos referimos, por ejemplo, a posición 5G o posición 6G, donde la tubería no tiene rotación. Por aquí el alcance, esta parte, todo es lo que es calificación única. Aquí están ya los requisitos, requerimientos, el alcance. Luego vienen las variables esenciales. Miren acá, observemos. Acá, donde dice alcance, dice lo siguiente. El soldador dice, el soldador será recalificado si alguna de las siguientes se cambian o si alguna de las siguientes variables esenciales son cambiadas. ¿Okay? ¿Cuáles son las variables esenciales? Por aquí empieza una lista un tanto larga y detallada, ¿no? Cambio en el proceso de soldadura, cambio en la dirección de soldadura. Esas son las variables esenciales que se van a empezar a listar para calificación única. Cambio en el metal de aporte, según la tabla 4 que hemos visto. Cambio, esto es, en el grupo OD especificado, diámetro externo especificado. Cambio en el grupo de espesor de pared, son los rangos calificados de espesor de pared. Entonces, todas estas son variables esenciales. Continúa todo, ¿no? Hasta HIJK. Por ella terminan las variables esenciales. Luego se muestra la tabla 5, que son los rangos calificados de espesor. ¿Okay? Si un soldador, por ejemplo, se califica en un espesor, vamos a poner un ejemplo solamente, ¿no? Vamos a decir, la tubería que él soldó, su cupón de prueba, fue de un espesor de 8 milímetros, ¿ok? Estaríamos por aquí, yo creo, ¿no? Entre 3.9 y 19 milímetros. Entonces, está en este rango. El T minúscula vale 8 milímetros. El cupón de prueba tiene ese espesor. Entonces, si él soldó 8 milímetros, ¿cuánto él puede soldar en producción habiendo sido calificado en 8 milímetros? Dice el estándar lo siguiente. Como mínimo, dice que él puede soldar 3.9 milímetros, 3.9 como mínimo, dice, hasta 19 milímetros. Esa sería una opción. O, acá hay un o 1.5T, ¿ok? Una de las dos, ¿ok? O bien es 19 o bien es 1.5T. El más grande dice de los dos. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cuánto valía T? Valía 8. Se calificó en 8. Entonces, lo introducimos aquí el T. ¿Okay? T por 1.5 me da 12. Entonces, 1.5 por 8, 12. Pero 12 es menor que 19. Entonces, tomamos como referencia el valor máximo 19. En conclusión, para este ejemplo, si el soldador se calificó en 8 milímetros, entonces el rango de espesores que él puede soldar es desde 3.9
de 3.9 milímetros hasta 19. Más de 19 no puede soldar este soldador. No puede soldar 20, no puede soldar 1 pulgada de espesor. Tendría que ser una recalificación, porque esa es una variable esencial. Bien, listo. Entonces, aprovechamos que tenemos la tabla ahí para hacer esa mención. Eso es para cuando se usa una calificación usando un cupón de prueba con un ramal o tubería de derivación. Luego viene la calificación múltiple. Observemos acá, calificación múltiple. Entonces, para el caso de calificación múltiple, se van a usar, por aquí vamos a mostrar esta información importante. Para la calificación múltiple, un soldador deberá completar con éxito dos pruebas, calificación múltiple, que se describen a continuación. Ambas soldadoras de prueba deben soldarse usando el mismo proceso, combinación de procesos y el mismo grupo de metal de aporte, según la tabla 4. Entonces, ¿cuáles son las dos pruebas que se mencionan para calificación múltiple? Por aquí está la primera. Dice, para la primera prueba, la prueba número 1, el soldador debe hacer una soldadura a tope en posición fija con el eje del tubo, ya sea horizontal o inclinado. Vamos a resaltar esto. Para la prueba número 1, el soldador, ¿qué tiene que hacer? Soldar eh, una junta a tope en posición fija. Dice con el eje del tubo, ya sea horizontal, sería posición 5G, o inclinado, eso es posición 6G, un ángulo de 45 grados, ¿no? Esa es la condición. Entonces, es una junta a tope, en tubería, simplemente. ¿Bien? Esa es la primera prueba. Ahí están todos los requisitos, requerimientos para esa prueba. Aquí están las posibilidades que se pueden dar si es que se usa, por ejemplo, una tubería de 12 pulgadas 3 cuartos. Ya hemos visto que si es mayor a 12 3 cuartos, hay tres posibilidades, ¿no? Que un soldador suelde la circunferencia completa, que un soldador suelde la mitad de una circunferencia, o al menos la mitad, o usar dos soldadores que completen la circunferencia completa, cada uno soldaría su media circunferencia. Esa es la prueba número 1. ¿Okay? Aquí hay más detalle y todo, ¿no? Pero luego viene la prueba número 2. Dice, para la otra prueba, el soldador deberá trazar, cortar, ajustar y soldar una conexión de derivación en la tubería en la que los diámetros especificados del tramo y la tubería de derivación sean iguales. Esta prueba se debe realizar con un diámetro de tubería de al menos, hay un requisito también, de al menos 60.3 milímetros y con un espesor de pared de al menos 0.25 pulgadas, un cuarto de pulgada aproximadamente. Sí, acá hay más detalles también. No vamos a ver el día de hoy muchos detalles sobre esas pruebas, pero sí vamos a ver los especímenes. Ya tenemos en claro, ¿no? Que para calificación única se usa una sola prueba. Calificación múltiple son dos pruebas. Y bueno, eso sí lo vamos a explicar. Y en eso en realidad está enfocado nuestro seminario. Primero reduzco esta imagen para que se vea completa. Miren ustedes. Esta es la figura 12. Dice ubicación de los especímenes de prueba en junta tope para calificación de soldador, para prueba de calificación de soldador. Full circunference, circunferencia completa. Bien, y ahí están todos los esquemas de los cupones de prueba. Esto va a variar dependiendo del espesor, dependiendo también del diámetro que vamos a calificar. Eso, eso en realidad es un requerimiento ya de la empresa. Nosotros no podemos decir, suelda este cupón de prueba de tal diámetro, ¿no? Sino que eso es un requerimiento de la empresa. Si la empresa tiene en su proyecto tuberías de, por ejemplo, 2 pulgadas en su mayoría, 3 pulgadas, ¿no? Y no va a usar, por ejemplo, tuberías
de gran dimensión, de 12, de 14, de 18, 24 pulgadas, ¿no? Entonces, según el requerimiento, va a seleccionar uno de estos cupones de prueba, uno de estos esquemas de cupón de prueba. ¿Qué nos muestra, qué información nos muestra estos cupones de prueba? Veamos. Lo que nos muestra, básicamente, miren, es la cantidad de probetas, como decía su título de la figura, la cantidad de probetas y el tipo de probetas también, el tipo de probetas. Y eso lo vamos a ver también en una tabla. Pero aquí vemos esquemáticamente y podemos incluso ya, sin necesidad de ir a la tabla, eh, observar qué tipo de ensayo se va a aplicar, qué número de probetas se va a usar. Empezamos con el primer esquema, aquí, la figura en la parte superior derecha. Vemos que se va a calificar acá un diámetro, dice, de tubería por debajo de 2.375 pulgadas o por debajo de 60.3 milímetros. ¿Ok? Entonces, esta es una calificación en un cupón de prueba, que son dos niples que lo vamos a unir, lo vamos a soldar y vamos a soldar a circunferencia completa. Entonces, la soldadura va a estar depositada de manera circunferencial en la parte superior. Se ha señalado solamente que esta es la parte superior. Por aquí podríamos iniciar, pero donde haya inicio, donde haya final o un traslape de soldadura, ahí no podemos extraer el espécimen o la probeta para ser probada. Las probetas están, como pueden apreciar, aquí a 45 grados, por acá, o en este sentido también podrían estar. Por aquí vemos una probeta, por ejemplo, de Nick Break. Luego tenemos una probeta de bend, es la palabra doblado o doblez. Root es la palabra raíz. Entonces, por aquí ubicamos la probeta de doblado de raíz. Entonces, tenemos ahí dos, simplemente, dos probetas. Nick Break y doblado de raíz. Estos, como son diámetros pequeños, y según vamos a ver en la tabla, que se van a requerir normalmente 4 probetas. Entonces, necesitamos 2 de Nick Break y 2 de doblado de raíz. Entonces, aquí vamos a necesitar forzosamente hacer 2 cupones de prueba, solamente para este caso. 2 cupones para poder extraer en total 4 probetas. Repito, esta es una calificación donde la tubería de prueba, el cupón de prueba, está por debajo de 2.375 pulgadas. Podría ser, por ejemplo, 2 pulgadas, ¿no? Entonces, usamos este esquema. Si la calificación se hizo según requerimiento, por ejemplo, en una tubería de 6 pulgadas, ¿ok? 6 pulgadas equivale, a ver, no, un poquito menos lo vamos a ver, de 4 pulgadas, para entrar en este esquema. Pues 4 pulgadas entraríamos en este rango. Dice, esto que dice greater than or equal to, quiere decir mayor o igual que 2.375 pulgadas, pero menor o igual a 4.5 pulgadas. Entonces, dimos el ejemplo, tomemos el ejemplo de que la calificación se va a hacer en 4 pulgadas. Estaríamos aquí, justo aquí, entre 2.375 y entre 4.5 pulgadas. Bien, el espesor va a ser un espesor vamos a asignarle un espesor de 1/4 de pulgada. Estaríamos aquí en este cupón de prueba. Bien, entonces, si ya identificamos el esquema, solamente hay que leer cuántos cupones vamos a extraer. Cuántas probetas. El cupón es el conjunto soldado. Los dos niples que se unen y forman una junta. Ese es el cupón de prueba. Y las probetas o los especímenes son aquellos que estamos señalando aquí con flechas. Por ejemplo, el espécimen de Nick Bray. Un espécimen dice aquí, mucha atención con esto, porque aquí hay dos opciones. Dice root o side bend, es decir, doblado de raíz o doblado de cara. Doblado de raíz o doblado de lado. Uno de los dos. Entonces, vamos a ver en qué momento usamos el doblado de raíz y en qué momento usamos el doblado de lado. Por aquí nuevamente, Nick Bray, root, raíz o side, que es de lado. Doblado de raíz o doblado de lado. Entonces, ¿cuántas probetas tenemos en total? Tenemos 4, que pueden ser 2 de Nick Bray más 2 de raíz, esa es una opción, o pueden ser 2 de Nick Bray y 2 de doblado de lado. Bien, esa es la segunda opción.
¿Cuándo usamos las que son de doblado de lado? Bueno, lo vamos a usar básicamente cuando, por aquí está, dice, donde dice la palabra also, less than or equal to 4.5. Eso quiere decir también menor o igual a 4.5 pulgadas. Es decir, es, es un rango, digamos, similar al anterior, que era entre 2.375, pero ya no menciona ahora que sea mayor a 2.375, sino que simplemente que sea menor a 4.5 pulgadas. Pero dice cuando el espesor de pared es mayor a 0.5 pulgadas. Solamente en ese caso, cuando el espesor está en un rango mayor a 0.5 pulgadas, aplicamos la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Usar dos probetas de Nick Break y dos probetas de doblado de lado. Y ya no usamos las que son de doblado de raíz. En la tabla, si es que no se logra captar esta información, lo vamos a ver un poquito mejor. Pero en total son 4 probetas solamente que se van a usar. Siguiente esquema. Imaginemos ahora que vamos a hacer una calificación, ahora sí, en un diámetro de 8 pulgadas. Entonces necesitamos ir a este esquema donde dice mayor a 4.5 pulgadas, pero menor o igual a 12.75 pulgadas. Bien, estamos en este rango, 8 pulgadas. El esquema me dice que necesito, por aquí una probeta Nick Bray, una probeta de root o side bend, es decir, de raíz o de lado. Por aquí nuevamente Nick Bray. Por acá, de raíz o doblado de lado. Bien. Listo. Entonces, no tengo las ubicaciones. Esto nos muestra que tienes 1, 2, 3, 4 probetas. ¿Sí? En total, 4 probetas, pero están ubicadas así como que una X, ¿no? En el anterior estaban en los lados opuestos solamente, pero aquí no hay nada. En estos lados, en esta otra diagonal. Pero acá se siguen usando 4 probetas todavía. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué es que me dice acá root o side bend? Porque también te abre la posibilidad de que uses o bien solamente doblado de raíz o bien uses solamente doblado de lado. ¿Ok? En la tabla también va a explicar esto. Y el último esquema ya contempla más cantidad de probetas. Veamos, tenemos 2, 4, 6, 8 probetas en total. ¿Qué tipo de probetas? Dice Nick Break. Luego tenemos face o side bend. Face es doblado de cara y side doblado de lado. Ya no aparece por aquí, al menos en esta área, doblado de raíz, pero sí dice de cara o de lado. Sigamos así en sentido horario. Nick break, ahí tenemos la segunda nick break. Root o side bend, es decir, ahora sí dice raíz o doblado de lado. Por aquí seguimos, face o side bend, de cara o de lado, más la de Nick break. Y aquí nuevamente de raíz o de lado. Entonces, vamos a hacer el conteo de las probetas. Tenemos 4 probetas de Nick break, eso está claro. 4 probetas de Nick break. Tenemos 2 de cara, ¿sí? No vamos a contar, no vamos a considerar por el momento las que son probetas de doblado de lado. Solamente contemos las de cara y las de raíz, que son la primera opción, digamos. De cara, face, una, y en el lado opuesto otra, van 2 ahí. Root, que es raíz, una por aquí y otra por acá. Tenemos 4 probetas que están constituidas por 2 de raíz y 2 de cara. Entonces, el número de probetas total sería 2 probetas de doblado raíz, 2 probetas de doblado de cara, 4 probetas de Nick Bray. Ahí están los 8 probetas. ¿Y cuándo usamos el doblado de lado? Bueno, hay una segunda opción donde dice que puedes reemplazar las 2 probetas de doblado de raíz y las 2 de cara por 4 probetas de doblado de lado. Repito, la segunda opción te dice el código que puedes reemplazar esas 2 probetas de raíz
Y esas dos probetas de cara las puedes reemplazar por cuatro doblados de lado. Por eso el side bend está presente en las cuatro áreas. Side bend, por aquí, side bend nuevamente, side bend, y el último side bend doblado de lado. Son 4. Bien, pero esa es como segunda opción. Y esta es un esquema de la ubicación, dice, ubicación de los especímenes de soldadura a tope de prueba para la prueba de calificación del soldador, pero cuando es media circunferencia. ¿Ok? Media circunferencia. Y ya sabemos que esta prueba de media circunferencia aplica para diámetros que son mayores a 12.75 milímetros. Ahí está claramente indicado. ¿Qué probeta necesitamos? Necesitamos para la media circunferencia. Ahora, si bien es cierto, aquí está señalado solamente media circunferencia, pero hemos visto que es viable soldar la circunferencia completa, pero ahí ya serían 2 soldadores. ¿Ok? Un soldador por aquí empieza a las 12 en punto y termina a las 6 en punto. Otro soldador va por aquí a las 12 en punto también, pero en este otro sentido, hasta las 6 en punto. Pero aquí, para efectos de calificación de un solo soldador, se ha colocado solamente la media circunferencia, porque son independientes. Se puede soldar incluso la media circunferencia y calificar a un solo soldador, o soldar dos medias circunferencias y calificar a 2 soldadores. Incluso se puede soldar, o sea, un soldador también puede soldar la circunferencia completa, ¿okay? También se puede. Pero si tenemos un diámetro considerable como estas 12.75 pulgadas o más, entonces el código dice que es suficiente con que este soldador suelde la media circunferencia. Entonces, ¿qué tipo de probetas tenemos? Tenemos probetas de root, que es raíz, o de lado, nick break, de cara o de lado, y una de nick break. Y por aquí se repite lo mismo prácticamente. De raíz o de lado, nick break, de cara o de lado, y una de nick break. Total, 4 probetas de nick break, 2 de raíz, 2 de cara, esa sería la primera opción. Segunda opción, 4 de nick break, y 4 de lado, simplemente así. Se reemplazan las de raíz y las de cara por 4 de lado. Muy bien. Seguimos ya con la última parte. Aquí está de manera textual todo explicado, ¿no? Pero hemos explicado nosotros gráficamente. Esta tabla 7 nos muestra la siguiente información. Tipo y números de especímenes para pruebas de soldadura a tope. Tipo y número de especímenes de pruebas de soldadura a tope. Por cada soldador para calificación o prueba de calificación de soldador. Y también, esta es una segunda prueba que viene ya en la parte final de esta sección, para pruebas destructivas en soldadura de producción. Pero para lo que es efectos de la calificación de soldador, es esta primera parte. Entonces, la tabla es bastante práctica y si ya hemos entendido los esquemas de las figuras anteriores, esta tabla ya nos sintetiza de buena manera todo lo que hemos visto gráficamente, ahora lo vemos resumido en tabla. Lo que sí hay que saber es que estos se clasificados en 2 bloques, según el espesor. Wall thickness es el espesor de la pared. Cuando el espesor de pared es menor o igual a 0.5 pulgadas, entonces aplicamos este bloque, estos rangos. Bien. Cuando el espesor de la pared es mayor a 0.5 pulgadas, entonces aplicamos estos tipos de probetas y estas cantidades de probetas. Y aquí vemos ya lo que son los diámetros del cupón de prueba. Entonces, cuando el diámetro es menor a 60.3 milímetros, entonces se necesitan 2 probetas de nick break y 2 probetas de raíz, de doblar raíz. Vamos a corroborar esto, ¿ok? Vamos a la gráfica. Y se refiere a este esquema, cuando la tubería de prueba es de menos de 2.375. Entonces, el esquema me muestra que solamente puedo sacar una raíz
y una de nick break, pero dice el código en la tabla 7 que se requieren 4 en total, 2 de raíz y 2 de nick break. Entonces, necesitamos 2 tuberías de prueba, solamente para este caso particular, por ser diámetro pequeño. Pero ahí están 2 de raíz y 2 de nick break, tomados de 2 tuberías. Ahí están. Ven que la raíz 2 y 2 de nick break. Siguiente. Cuando el diámetro externo de la tubería está entre 2.375 hasta 4.5 pulgadas, la calificación se hizo en ese diámetro, por ejemplo, podría haber sido 4 pulgadas, ¿no? Entonces, vamos aquí a la tabla, nos dice que se necesitan 2 probetas de nick break y 2 de raíz. Similar a la anterior, ¿ok? Similar, el mismo requisito. Siguiente, cuando el diámetro está entre 4.5 hasta 12.75 pulgadas. Entonces, se requieren 2 probetas de nick break, 2 probetas de raíz. Hasta el momento es lo mismo que los casos anteriores, ¿ok? ¿En qué va a variar esto? ¿En qué va a variar? Bueno, observemos, miren, en el siguiente bloque. Cuando esa misma tubería, pongamos un ejemplo, ¿no? La tubería que se está calificando es de 8 pulgadas, ¿ok? Estamos aquí entre 4.5 y 12.75 pulgadas. 8 pulgadas es el valor del espesor de la pared, perdón, del diámetro. Y el espesor es de un cuarto de pulgada, ¿bien? Entonces, un cuarto de pulgada, estamos acá, donde el espesor es menor a 0.5 pulgadas, menor a media pulgada. Entonces, donde tenemos que tomar las probetas son de aquí. ¿Qué probetas necesitaríamos? 2 de nick break y 2 de raíz. Total, 4. Pero ¿qué pasa si esa misma tubería, del mismo diámetro, ¿ok? De 8 pulgadas, ahora tiene un espesor, o se calificó en un espesor de 5 octavos de pulgada? Estamos hablando de 16 milímetros aproximadamente, ¿ok? La probeta, la, el cupón de prueba es de un espesor de 5 octavos de pulgada, o lo que es 16 milímetros. Y el diámetro sigue siendo 8 pulgadas. Estamos aquí entonces, en el segundo bloque, entre 4.5 y 12.75 pulgadas, y espesor de pared mayor a 0.5 pulgadas. Estamos hablando de 5. Entonces ya no puedo ir a la tabla de la parte superior, sino aquí abajo. Ahora miren en qué ha variado. Necesito 2 probetas de nick break y necesito 2 probetas de lado, ¿ok? 2 probetas de lado, para este caso. Si la tubería hubiese sido de, por ejemplo, 16 pulgadas, estaríamos por acá. 16 pulgadas, dependiendo del espesor también, ¿no? Si el espesor es menor a 0.5 pulgadas, se necesitan 4 probetas de nick break, 2 probetas de doblado de raíz y 2 probetas de doblado de cara. Entonces, total, 8. Pero son 2 y 2 acá. Pero observen cómo cambia acá. En ese mismo diámetro, que puede ser 16 pulgadas, pero ahora el espesor podría ser de 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces, como el espesor es mayor a media pulgada, necesitamos ahora 4 probetas de nick break y 4 probetas de doblado de lado. Estas 4 más 4, que nos dan 8 probetas en total, estas últimas, que son las 4 de doblado de lado, están reemplazando a estas 2 y 2, que hubiese sido si hubiésemos soldado un espesor menor a media pulgada. Estas 2 y 2 se están reemplazando por 4. Y aquí ahora está 0 y 0. ¿Bien? Muy bien. Vamos a dar algunos alcances generales sobre, con eso culminamos ya. Luego que culminemos esta parte, esta presentación, también tenemos una presentación de lo que es nuestro curso de entrenamiento, CWI, con el enfoque de API 1104. Y también una promoción especial para todos los participantes de este webinar. Entonces, hemos visto en la tabla número 7 que se dan o se requieren diversos tipos de pruebas, entre ellos nick break, doblado de raíz, doblado de cara, doblado de lado. Entonces, por aquí viene ya la descripción de lo que son los ensayos de nick break y los ensayos
de doblez, ¿ok? Como pueden apreciar, no hay mucha información acá, pero vamos a ir también a este ítem. Pero veamos qué nos dice sobre Nick Bray, por ejemplo, en esta sección 6. Dice, requisitos de las pruebas Nick Bray para soldaduras a tope. Para la prueba de rotura de superficie, está refiriéndose a Nick Bray. Si algún espécimen muestra imperfecciones que excedan las permitidas por 5633, el soldador será descalificado. Entonces, habría que acudir al ítem 5633, ¿ok? Para saber cuáles son esas imperfecciones, esos criterios de aceptación. No se permite reemplazo de una muestra de Nick Bray para calificación de soldador. Entonces, vamos a ir en un momento a 5633. Bien. Pero antes de ir a 5633, vamos a la siguiente información sobre los requisitos, requerimientos de las pruebas de flexión o prueba de doblez. Dice, para las pruebas de doblado, si algún espécimen muestra imperfecciones que excedan las permitidas por 5, 6, 4, 3 y 5 o 5, 6, 5, 3, el soldador será descalificado. Las soldaduras no deben ser rechazadas únicamente porque la muestra no se doble por completo en forma de U. Estas soldaduras se considerarán aceptables si las probetas que se agrietan, se rompen y si las superficies expuestas cumplen con los requisitos de 5633. 563. Bien, vamos a estos ítems que se acaban de mencionar. 5633, 5643 y 5653. Bien. Entonces, ahí encontraremos ya más información, especialmente sobre los criterios de aceptación. No da más información, al menos en este capítulo. Luego ya viene otro tipo de prueba, que es la prueba de soldadura de ramal o de derivación. Entonces, vamos a los ítems. Donde dice 5633, 5643, son los ítems que pertenecen a la sección 5 o capítulo 5, que es la calificación de procedimiento. En otras palabras, te está diciendo el código que para evaluar la prueba de doblez y para evaluar la prueba de Nick Bray, necesitas guiarte de la sección 5, que es calificación de procedimiento, y eso es exactamente lo mismo. Entonces, vayamos a la sección 5, calificación de procedimiento. 5633. Esto viene desde atrás y esto ya la prueba Nick Bray. ¿Ok? Entonces, todo esto de lo que es ya la aplicación del método Nick Bray está descrito en 563. ¿Ok? Pero los criterios de aceptación, aquí está el método, vamos a revisarlo rápidamente el método. Los especímenes Nick Bray se romperán a través de la soldadura por cualquier método conveniente, es decir, puede ser tirando se refiere jalando, doblando o golpeando. Cualquiera sea el método, lo que se busca es romper o fracturar esa probeta. Esto no excluye otros métodos de prueba. El área de la fractura expuesta debe ser de al menos 3/4 de pulgada de ancho. Eso lo vamos a ver en una imagen. Eso respecto al método. Si queremos saber más detalles sobre el método, este código no te va a mencionar más detalles. Habría que ir a los estándares, podría ser a STM, por ejemplo, para ver ya cómo aplicar el método en sí. Acá el código lo que te va a mostrar básicamente son los criterios de aceptación o estándares de aceptación. Por aquí los requerimientos, aquí también hay una información importante. Todo esto que menciona, lo que es la profundidad de la ranura, la muesca, que lo vamos a ver en una imagen, es una descripción aquí, digamos, textual, ¿no? Pero por aquí lo vamos a explicar en la gráfica. Aquí tenemos, miren, esta es la gráfica, el esquema de una probeta de Nick Bray, ¿sí? El espécimen de prueba Nick Bray. Te da también hasta dos opciones de probeta, ¿ok? La primera, digamos que la convencional, la principal, es esta de acá. Es una probeta, un espécimen que tiene 9 pulgadas de longitud. Esto sería lo que es el espesor de la pared.
Es decir, lo vamos a cortar en una sección transversal, esa probeta, transversal al eje longitudinal de la tubería, del conducto. El ancho de la probeta, este es el espesor de pared. El ancho de la probeta dice, bueno, el ancho de lo que es ya la parte rebajada, incluyendo esta muesca, esta ranura, son 3/4 de pulgada como mínimo. Y por aquí la profundidad es un octavo aproximadamente. Entonces prácticamente hay que hacer la sumatoria de 3/4 más un octavo, y eso nos da el ancho de la probeta. El espécimen puede ser maquinado en estos bordes o puede ser también cortado con oxígeno. Los bordes deben ser lisos y paralelos. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos son notches, son las muescas que se hacen a propósito, digamos, para justamente provocar la rotura en la prueba de Nick-Bray. Esta es una vista en sección transversal. Vemos ahí el refuerzo de la soldadura. Dice refuerzo de la soldadura no es eliminado, no es removido en ninguno de los dos lados, en esta opción. ¿Okay? Luego tenemos la opción 2, dice un espécimen de prueba Nick-Bray opcional para soldadura automática y semiautomática. Para estas aplicaciones solamente usamos esta otra probeta, Nick-Bray, donde se ha incluido también una muesca, una entalla de un 16 de profundidad. Y la otra entalla se mantiene a 3 milímetros. Esta es la sección transversal de la superficie fracturada de Nick-Bray. Es decir, la probeta que hemos visto, ¿sí? Que hemos visto aquí en la primera parte, esta de arriba, ¿sí? Con su muesca, la vemos aquí, se ha partido en la mitad prácticamente, justo en la muesca. Ahí lo tenemos. Aquí está la muesca, la mitad de la muesca prácticamente. Y aquí presentes dos discontinuidades, ¿ok? Dos discontinuidades. ¿Qué podría ser, por ejemplo, porosidad, inclusión de escoria, falta de fusión, entre otros, ¿no? Entonces, esta es la prueba de Nick-Bray. Ahora bien, se había citado el ítem 5633. Vamos a ver ahora qué dice exactamente ese ítem. Está referido, ya, vamos a ver algo que nos pueda ser seguramente de utilidad. Esta es la preparación, ¿no? Ya hemos explicado la preparación en la misma gráfica, ¿ok? Pero quiero ver lo siguiente. Ya, esto nos interesa, esta información. Dice, las inclusiones de escoria no deben ser más de un 32, ¿ok? De profundidad, y no debe tener más de un octavo, las inclusiones de escoria, o la mitad del espesor de pared especificado en longitud, lo que sea más pequeño. Entonces, ahí ya te está dando un criterio de aceptación prácticamente lo que son inclusiones de escoria. Debe haber al menos media pulgada de separación entre las inclusiones de escoria adyacentes de cualquier tamaño. La dimensión debe medirse como se muestra en la figura 6, la que hemos visto hace un momento. Los ojos de pez, que son un tipo de discontinuidad en particular, tal como se definen en A3.0, no es motivo para rechazo. Bueno, también podemos mencionar esto. Creo que no hay que pasarlo por alto tampoco, esta primera parte, porque también es criterio de aceptación. Para la prueba NICBRE, ¿no? Las superficies expuestas de cada espécimen de rotura de la superficie deberán mostrar penetración y fusión completas. La dimensión más grande de cualquier porosidad no debe exceder de un 16. Y el área combinada de todas las porosidades no debe superar el 2% de la superficie expuesta. Entonces, aquí se requiere que en esta probeta de Nick-Bray exista fusión completa, me refiero en esta área de rotura, el área fracturada. Debe haber fusión completa, no debe haber penetración incompleta. Si es que son inclusiones de escoria, aquí se ha marcado
un límite también para lo que es la profundidad, incluso para la separación, que tiene un valor mínimo también. Luego viene ya lo que son las pruebas de doblez. Estamos en sección 5, calificación de procedimiento, pero en el capítulo 6 hemos visto que se ha citado estos ítems de pruebas de Newgray y prueba de doblez. Y la prueba de doblez incluye a probetas de doblado de cara, probetas de doblado de raíz. Entonces, en esta sección se va a explicar cómo está conformada una probeta, cómo está conformada, su geometría, el ancho, en este caso es 1 pulgada, pero ojo que esto es para eh, doblado de cara y de raíz. Y hay otro esquema para lo que es doblado de lado. Los bordes deben ser redondeados con un radio de curvatura máximo de 1/8. Los especímenes pueden ser cortados con oxígeno o por medio de un mecanizado. 1 pulgada de ancho, 9 pulgadas de longitud, es la probeta que se va a, a evaluar. El espesor de la pared por aquí, ¿no? Entonces, de manera práctica nos muestran este esquema cómo es la probeta, cómo se prepara. Miren ustedes, en este caso ahora ya la soldadura está a ras, ¿no? Pues ya no se ve refuerzo acá. El método por aquí, el dispositivo de prueba, el jig de prueba para aplicar las probetas, someterlas a prueba de doblez. Las probetas van a conformar una forma de U. Por aquí. Una forma de U, eso tiene sus dimensiones incluso ya predeterminadas. Estos valores A, B y C están dados acá ya. Son valores fijos que se deben respetar también para una prueba de doblado. Requerimientos. Y con eso terminamos. Con los requerimientos que aplican para calificación de procedimientos y para calificación de soldadores. La prueba de doblado se considerará aceptable si no hay grietas u otras imperfecciones que excedan 1/8 de pulgada o la mitad del espesor de pared especificado, lo que sea. En cualquier dirección que esté presente en la soldadura o entre la soldadura y la zona de fusión después del doblado. Grietas que se originen en el radio exterior de la curva a lo largo de los bordes del espécimen durante la prueba y que son menos de 1/4 de pulgada, medidos en cualquier dirección, no se considerarán a menos que se observen imperfecciones obvias. Para un diámetro superior a 12 pulgadas 3/4, si solo falla una muestra de doblez, la empresa tendrá la discreción de considerar la soldadura inaceptable o de reemplazar el espécimen fallido con 2 especímenes adicionales de ubicaciones adyacentes al espécimen fallido. Si alguna de las pruebas de doblado de reemplazo falla, la soldadura se considerará inaceptable. Entonces, esto es los criterios de aceptación en la evaluación de lo que es la probeta de doblado, ¿sí? La probeta de doblado es aquella que se somete a este dispositivo por medio de un punzón, un actuador que viene por la parte superior y dobla la probeta en forma de U. Lo que evaluamos es la superficie convexa. Aquí vamos a obtener una superficie convexa de la probeta y eso es lo que evaluamos. Y se debe simplemente verificar que no excedamos estos valores de 3 milímetros para cualquier discontinuidad, ¿sí? No se refiere específicamente a una grieta, falta de fusión, sino que dice cualquier abertura, cualquier discontinuidad que esté ahí abierta a la superficie. La medimos, si es que mide más de 3 milímetros, entonces esa prueba de calificación queda automáticamente rechazada. El soldador no queda calificado. Si estamos por debajo de los 3 milímetros, ¿sí? Entonces la soldadura queda rechazada. Pero ojo que no nos quedemos con ese valor de 3 milímetros. No siempre va a aplicar 3. ¿A qué me refiero? Porque dice aquí el criterio o la mitad del espesor de pared especificado, lo que sea menor. Bien, ahora, imaginemos que la calificación se hizo en un espesor de 8 milímetros. ¿Ok? Un espesor de 8 milímetros. Independiente del diámetro, sabemos que el espesor es 8 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería el valor máximo de una discontinuidad en una superficie convexa en una prueba de doblado, de raíz o de cara, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3 milímetros, porque la mitad del espesor, en este caso la mitad de 8, me da 4. ¿Okay?
pero me dice lo que sea menor, ¿sí? El que sea menor. Otro ejemplo, si la calificación se hizo en un espesor de 5 milímetros, ¿ok? Y yo me apresuro y digo que la discontinuidad no tiene más de 3, entonces lo acepto. Tiene de repente 2.8, 2.9 y acepto esa soldadura. Entonces, estaría incurriendo en un error porque no estoy tomando en cuenta la mitad del espesor. Para este ejemplo último que estoy poniendo, si el espesor de pared es 5 milímetros, la mitad de ese espesor de pared es 2.5. Entonces ya este criterio de 3 milímetros ya queda de lado. Ahora entra o prevalece el espesor que es la mitad del espesor, que para este ejemplo es la mitad de 5, 2.5. Y las discontinuidades que yo encuentre no deben exceder de 2.5 milímetros. Bien, entonces hemos visto prueba Nick-Break, prueba de doblez de cara y de raíz, están los requisitos. Luego viene la prueba de doblado de lado, ¿ok? Los criterios van a ser similares, el esquema va a variar un poco, ¿ok? Pero aquí está el esquema, ¿no? De la prueba de doblado de lado, ya cambia las vistas superior e inferior, van a tener una variación. Y esa es otra prueba, ya es la prueba de calificación también, pero en calificación múltiple usamos esta prueba de soldadura en tubería de ramal o de rama. Listo, señores. Hasta aquí creo que hemos cumplido los objetivos de describir las pruebas destructivas, incluyendo especímenes, número de especímenes, los tipos de especímenes que se van a usar. Entonces, para finalizar en estos últimos 5 minutos, les presentamos este curso de entrenamiento, el curso de entrenamiento CWI, ahí lo tenemos en portada, que está por iniciar ya, en 2 semanas prácticamente ya. Iniciamos este curso de entrenamiento CWI. Este curso lo abrimos cada 2 meses y medio aproximadamente. Actualmente estamos con un grupo de estudiantes que están llevando el curso desde hace 2 meses y medio, 2 meses aproximadamente, y en medio mes estamos culminando, bien, con este grupo. Entonces, el 15 iniciamos el curso de entrenamiento CWI, que son 10 semanas de capacitación. Estudiamos los fines de semana, sábados y domingos, y cada semana, cada fin de semana, abarcamos 10 horas de capacitación. Son 10 semanas, por 10 horas son 100 horas en total, 100 horas efectivas de capacitación. Y 20 horas adicionales que incluye desarrollo de quizzes, cuestionarios semanales, incluyendo también simulacros para cada parte. Por aquí la explicación de lo que es un inspector de soldadura certificado. Esto lo hemos compartido en el grupo WhatsApp. Ahí lo puede usted descargar y verlo con detenimiento. Lo que quiero presentar es el temario y el cronograma también. Bueno, este es el esquema de certificación CWI. Abarca la parte A, el examen de fundamentos, la parte B, el examen práctico, y la parte C, el examen de aplicaciones a código abierto. Este examen último de aplicaciones a código abierto le da libertad al alumno para que elija entre varios códigos, entre el código de 1.1, de 1.5, el código AP1104, ASME9, etc., ¿no? Hay una lista de códigos ahí que usted puede elegir de manera libre. El código que usted más domine, usted lo elige y da su examen parte C según ese código. Nosotros estamos dando el curso según el código AP1104. En ediciones anteriores le habíamos dado también según el enfoque de AWS de 1.1. Pero a petición de los estudiantes, lo estamos haciendo bajo AP1104, que es un código un poquito menos extenso que los otros códigos en contenido de páginas. Entonces, el curso de entrenamiento CWI abarca 10 semanas, ahí están desde la semana 1 hasta la semana 4 estudiamos la parte de fundamentos basado en el libro Welding Inspection Technology, libro emitido también por AWS. Nosotros somos una institución educativa miembro de AWS, que no lo confundamos por si acaso con lo que son los agentes autorizados para tomar exámenes. Nosotros no tomamos el examen, nosotros brindamos el curso de entrenamiento preparatorio para el examen. Entonces, en la parte A, ¿qué estudiamos? Estudiamos los fundamentos, práctica de seguridad, inspección de soldadura y certificación, procesos de unión y corte de metales, documentos que rigen la inspección de soldadura y la calificación, geometría de las juntas de soldadura, simbología de soldadura, propiedad de los metales y ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura,
La semana 4, discontinuidades en soldadura y metal base, inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivo. La parte A, fundamentos. En la unidad 2, que es la parte B, estudiamos en 2 semanas, en 2 fines de semana, estudiamos el libro de especificaciones BOS, estudiamos el libro de anexos, contamos con un libro de anexos desarrollado por nuestra institución para, en base a ese libro de anexos y en base al libro de especificaciones BOS, hacemos también un simulacro de examen. Usamos también, por supuesto, las réplicas de plástico, haciendo uso del kit de inspección visual. Con todas esas herramientas, desarrollamos la parte B. Esta parte B es presencial para los que están en Perú, y los que están en el extranjero reciben la transmisión en vivo del estudio de la parte B. Con la cámara enfocamos las mediciones, las inspecciones de las juntas, de la réplica de plástico, y usando los instrumentos de inspección visual. Y bueno, tenemos un buen material didáctico especialmente para esta parte B. La parte C es el código AP1104 con esta temática, incluyendo también los temas que hemos visto hoy día, por ejemplo, que es calificación de soldador, ¿no? Pero aquí lo hacemos ya de una manera mucho más profunda, abarcando los capítulos principales, los que van a venir en el examen. ¿Okay? Temas como calificación de procedimientos, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas, inspección, estándares de aceptación y los anexos respectivos. Bien. Y terminamos con la carga horaria, son los sábados de 6 a 10 p.m., domingo de 4 a 10 p.m. Son las 10 horas semanales. Y por aquí tenemos los costos, el precio de este curso de entrenamiento, que está dando muy buenos resultados a quienes los están llevando. El curso cuesta normalmente $830 americanos. Es el precio normal y de precio real. Y si usted ha podido indagar en algunas otras instituciones similares a las nuestras, seguramente que han encontrado precios también que están por ahí en ese promedio, incluso algunos cuestan un poco más de $1000, un curso de esta naturaleza, ¿no? Y nosotros brindamos incluso más horas de entrenamiento, estamos dando 100 horas de entrenamiento para abarcar los temas que ustedes han visto. No son pocos, son temas amplios, ¿okay? Entonces requieren al menos esas 100 horas para dar un entrenamiento eficaz. Sin embargo, por lanzamiento siempre hacemos un descuento por un tiempo limitado. Entonces, usted nos escribe, usted puede acceder a este descuento del 40%, ¿ok? Y pagaría solamente $498. ¿Listo? Entonces, nos escribe al grupo, perdón, no al grupo, sino al WhatsApp del administrador, que es este WhatsApp. Código Perú, más 51 97 837 7073. Ahí están los teléfonos de contacto, el email de contacto, o nos escribe a nuestro WhatsApp personal, al grupo, como ustedes gusten, para consultas técnicas de este tema o del curso de entrenamiento, y les responderemos a cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Listo? Y bueno, esta es la información de contacto. Listo, sin más que añadir, me despido de cada uno de ustedes, les saludo el ingeniero Eduardo Solar Cabrera, y ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradecemos también su participación en este webinar gratuito de API 1104, pruebas destructivas en calificación de soldadores según el estándar API 1104. Listo, señores, hasta una nueva presentación, un nuevo webinar que será seguramente la siguiente semana. Les estaremos comunicando al grupo WhatsApp. Listo, buenas noches, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Seguimos en contacto, saludos y bendiciones.